Muy buenas noches o buenos días, estimados estudiantes. Sí, independientemente de la hora que estén mirando, esta grabación es realizada para ustedes para complementar la planificación semanal que se ha enviado por parte del docente o tutor. Me presento, mi nombre es Darío Parra, soy el docente de Historia. En el caso de los chicos de octavo año de educación básica, ellos, su docente del área de ciencias sociales es la licenciada, perdón, la ingeniera Silvia Ayala. Muy bien. Entonces ella va a encargarse de darles clases en ciencias sociales. Pero por mi parte, a partir de noveno hasta décimo, yo estoy encargado del área de ciencias sociales, por lo cual esta clase va para ustedes en el caso que no nos podamos ver. Entonces ya queda grabado esta clase para ustedes. El día de hoy vamos a abarcar temas muy relevantes como para, de alguna manera, nivelar conocimientos. Y algo muy importante dentro de las ciencias sociales es conocer el origen y la evolución del ser humano, ¿sí? No del hombre, del ser humano, porque el ser humano abarca tanto a los dos géneros. Entonces, antiguamente este es un término del siglo XX y de los siglos pasados, utilizar el hombre, ¿sí? Lo correcto es origen y evolución del ser humano. Se ha puesto esto como para que ustedes tomen como referencia de que ya no se utiliza este término para referirnos a la población en general, hombre, sino ser humano. Muy bien, entonces vamos a leer una parte importante y relevante como introducción a nuestro estudio, el cual nos dice, el género humano es un recién llegado a la Tierra, no llevamos ni mucho tiempo aquí a comparación con la larga existencia del planeta, pero sí más del que se suele pensar, y periódicamente los científicos siguen encontrando nuevos fósiles y haciendo nuevas mediciones cada vez más antiguas. Aquí podemos ver que nosotros nacemos de una especie homínido, ¿sí? De primates llamados prosimios, del cual es como un árbol genealógico del cual se desprenden ciertas especies distintas. Si bien es cierto, compartimos ciertos rasgos como extremidades, como dedos, como pulgares, que otros animales no los tienen, pero los primates sí los tienen para anexarse y agarrarse de las ramas. Nosotros pertenecemos a otra especie. Hay muchas personas que crecieron equivocadamente pensando de que nosotros somos evolución del gorila, del chimpancé, del orangután, etcétera. Pero esto no es cierto. Hubo la mala interpretación según los postulados de Charles Darwin, aunque él obviamente no decía que nosotros descendemos del mono. Esta es una teoría falsa, sino fue mal interpretada. Él decía que nosotros tenemos rasgos genéticos muy parecidos, que compartimos ciertas características físicas, pero somos distinta especie. De forma rápida podemos hablar que en el Mioceno antiguo africano, de 22 millones a 18 millones de años, se encuentra el género Procónsul, que es el más antiguo y recuerda a los grandes primates vivos y al Aegitopéntico. El procónsul era un cuadrúpedo de movimientos lentos y su dieta era muy frugívora. No era omnívora, que decir que se alimentaba de todo. No, era fructívora, es decir, consumía todos los frutos que no le causaban muerte ni le causaban malestar estomacal y ciertas hojas de los mismos frutos. El principal yacimiento del procónsul es en Rusica, en Kenia, en donde en el medio ambiente se ha supuesto como un bosque tropical húmedo, oscilando hacia un medio más seco con arbolado difuso. Si la clase va a ser un poquito breve porque es bastantes diapositivas y a fin de no andar mucho porque todo este proceso de ciencias sociales se lo va a ver hasta décimo, entonces los mismos contenidos van a ser de cierta manera repetidos en noveno y décimo correspondientemente. Pero vamos a ver una especie de introducción de todo esto. En posteriores clases nosotros vamos a ver más a fondo. Muy bien. Además del procónsul se conoce cuatro géneros más. Tenemos el Micropithecus, el Dentropithecus, y estos aparecieron en África, en Kenia. Entonces, muchos expertos nos dicen que el origen del ser humano en sí, su cuna,
es en África. Sin embargo, vemos que el Afropithecus y el Turcanopithecus aparecen en el norte de Kenia, donde el procónsul es desconocido. Bien, todos ellos considerados como posibles antecesores al Australopithecus. Recordemos, existen ciertas especies de homínidos que sí fueron evolucionando, ¿sí? Y comparten rasgos muy parecidos al Homo sapiens sapiens que somos nosotros, que está el Australopithecus, el Homo erectus, el Homo habilis, el Homo neandertal y el Homo sapiens, en el cual son de distinta especie, muy parecidas o con forma humanoide, pero que se extinguieron. Entonces, nos dice que, bueno, se nos comenta la historia de que en un principio, cuando las placas tectónicas todavía tenían movimientos fuertes, se separó a los monos de la sabana y de la selva tropical de África se separaron los dos grupos. En la selva tropical se quedaron los primeros homínidos. Como tenían acceso a las ramas, a los árboles y a los frutos, no tuvo una evolución tan rápida porque lo tenían todo a la mano. Muy por el contrario, los que quedaron del otro lado, ellos estuvieron en la sabana, es decir, en una área donde no había tantos bosques, no había tanta vegetación ni agua, y esto provocó, es decir, la necesidad provocó que sus cuerpos evolucionaran, y es ahí donde aparecen los nuevos homínidos, una especie diferente que se adaptó a la supervivencia y empezó a cambiar sus rasgos físicos. Si bien es cierto, los simios trepaban y no eran erguidos, es decir, caminaban de forma cuadrúpeda, los que quedaron al otro lado de la sabana tuvieron que levantarse para ver sus peligros en el entorno. Veamos la línea evolutiva de los homínidos. Tenemos aquí que existen diferentes hipótesis filogenéticas que representan las relaciones entre los australopithecinos y el género Homo, que son muy distintos. Las especies robustas son referidas con género diferente, en la cual, lo que les explicaba, bueno, esto no lo vamos a ver tan hondo, pero cada uno son diferentes especies y lastimosamente estas especies se fueron extinguiendo por cuestiones más que todo del entorno y como no lograron evolucionar a su entorno, pues perecieron. Entonces, hay muchas teorías que nos explican que tenemos un origen multirelacional, en la cual todos nos relacionamos los unos con los otros, el Homo erectus, el Homo habilis, el Homo neandertal y el Homo sapiens, vienen de una línea sola, pero comparten ciertos rasgos, sino que el que sobrevivió hasta ahora es el Homo sapiens. Nos explica sobre el origen reciente africano. Nos explica que nacemos de un Homo ergaster, en la cual se subdividió en un Homo erectus y siguió hasta el Homo casi neandertal, pero el Homo erectus pereció. Pero del Homo erectus del Homo ergaster apareció el Homo heidelbergensis, en el cual aparece el Homo sapiens y el Homo neandertal. El Homo sapiens y el Homo neandertal tienen características en común, pero la diferencia aquí era su cerebro, su comportamiento era muy distinto. El Homo neandertal era muy agresivo, no medía riesgos, en cambio el Homo sapiens medía riesgos y solucionaba problemas. Muy bien. Entonces vemos aquí una línea de tiempo en donde supuestamente nosotros el ser humano aparece como tal del Homo afarensis, en el cual aparecen diferentes, pero en sí nos explica que la cuna en sí de todos los homínidos es África. Existen yacimientos en el cual se encontraron al el primer Homo afarensis, el cual se lo denominó Lucy. Muy bien, que tenía aspecto más eh, de simio, de orangután, perdón, mucho más. Entonces, esto es lo que más nos interesa, la migración. ¿Cómo fue el desplazamiento
si bien es cierto, se dice la teoría de que nosotros aparecemos del África, pero nosotros, ¿cómo no tenemos rasgos más africanos? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Recordemos, un principio importante. El ser humano siempre se adapta a su entorno. Y esa es la razón para que seamos tan distintos, pero mantenemos una filogenia parecida. Tenemos que la migración, ¿qué es la migración? Movimiento de desplazamiento sobre la superficie terrestre y un desplazamiento estacional de los individuos. Una acción a efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él. Se usa hablando de las migraciones históricas que hicieron las razas entre los pueblos enteros. Un movimiento de alelos entre poblaciones. Es una evolución, ¿no? Entonces estamos aquí definiendo de forma más exacta. Recordemos, la gente migra por satisfacer necesidades. La necesidad obliga a satisfacer esas mismas necesidades. Esa es la motivación para hacerlo. Entonces vemos que el origen en sí es en África hace 90.000 años y empiezan a migrar. Se dice que también existía otra especie que estaba implantada en Australia hace 75.000 años y también fueron migrando para allá. En Oceanía hace 50.000 años y 15.000 años, Europa hace 40.000 años y América hace 30.000 años. Se dice que llegaron a América mediante el estrecho de Bering por la parte de Rusia. En aquellos tiempos estaban finalizando la época glacial. Entonces el estrecho de Bering fue una manera, se hizo un puente de hielo en la cual la gente o los primeros Homo sapiens migraron y llegaron al territorio de Norteamérica y se fueron expandiendo por toda América. Ese es el origen de la cultura prehispánica. Vienen de prácticamente de Asia del Norte. Origen del ser humano. Tenemos que en África, los primeros Homo sapiens fósiles se lo encontramos hace 200.000 años. Y decimos que la cuna es la cuna en sí es en el sur de Etiopía, en el río Omo, denominados hombres de Kibish. ¿Listo? Entonces, vemos que la cuna es en África. Entonces, ¿esto justifica el hecho de que nosotros seamos racistas? Pues no justifica. Todos tenemos una misma genética que viene de África. Muy bien. Entonces, aquí ya existía aglomeraciones de personas. La migración se daba entre 250 a 200 personas por grupo y tomaban cierta dirección y migraban. Con grupos pequeños, entre 5 a 9 individuos que por lo general eran familia. ¿Muy bien? Entonces, hablando un poco de ADN mitocondrial o de ADN, nosotros decimos que cada ser humano tiene ADN africano, parte de asiática, parte de europea y parte de americana. Aquí eliminamos las ideas racistas y clasistas de que las razas son superiores o que el ser humano es distinto. No existen razas y no existen etnias. Muy bien, entonces aquí vemos el desplazamiento. Primero empiezan a desplazarse del África del sur hacia el África del norte y se empiezan a movilizarse por el área de Palestina, que es el Oriente Medio, y se dividen en dos grupos. Los unos se dirigen hacia al norte de Europa, lo que conocemos de Europa, una área fría, ¿sí? Y aquí empiezan a cambiar y se empiezan a dar mutaciones genéticas, la gente empieza a blanquearse por el frío. Otras van a la parte del Mediterráneo y su color no es más bronceado, más no oscuro. Por otro lado, los otros grupos migran hacia el Asia y parte de Asia del Norte. Y los que llegan hacia la parte superior de Asia del Norte, por el estrecho de Bering, migran hacia Norteamérica y la parte sur de América. Australia y Nueva Guinea. Se dice que los que llegaron acá fueron personas que empezaron a utilizar la navegación y migraron a sus nuevos territorios. Recordemos que estos lugares eran alejados.
eran ciertos grupos pequeños hace 70.000 años que emigraron y por eso mantienen rasgos más africanos de cierta manera y asiáticos a la vez. Correcto, continuemos. Esto no es tan relevante estudiarlo. Vemos que acá, que en Antártida, por ser el simple hecho de ser un continente en hielo, pues obviamente las personas no se acostumbraron aquí, aunque existen ciertas poblaciones que sí sobreviven y que de cierta manera son de aspecto asiático. Bien. Entonces, lo que explicaba, ¿cómo llegó la población de América? Vemos aquí el estrecho de Bering. En aquellos tiempos, hace 30.000 años, vemos que en entre Asia a América, el estrecho de Bering no era tan alejado como el de ahora. Entonces, la gente inicialmente pasó por este estrecho de Bering por un puente de hielo formado con poblaciones de 200 a 300 personas y empezaron a expandirse y no regresaron. Y ahí igual su genética cambió, fue diferente a cuando salieron y migraron del África. Recordemos que estos procesos no fueron de años, sino fueron de generaciones. Es por eso que digamos, los tatarabuelos que salieron del África, los que llegaron al estrecho de Bering eran los bisnietos o los tataranietos. Muy bien, entonces aquí vemos el periodo de glaciación hace 21.000 años. En el estrecho de Bering estaban prácticamente saliendo de la era del hielo. Estaban todavía en la era del hielo, pero ya estaban en su fase final. ¿Sí? A este puente se lo llama Beringia, que fue hace 40.000 años y se mantuvo hasta 4.000 años antes del aparecimiento de la humanidad. Entonces nosotros vemos que aquí tenemos ciertas semejanzas, ¿no? Entre mongoles y alotiks, que son los alotiks, son considerados los indígenas americanos. Muy bien, continuamos, que esto no es tan relevante. Ubicamos los hallazgos más relevantes o los más recientes y vemos que en las primeras pisadas arqueológicas, es decir, huellas arqueológicas que se han descubierto, constan de hace, bueno, en la parte del Asia fue hace 11.000 años, pero hay nuevos hallazgos que nos dicen que afuera, a las afueras de las ciertas zonas de México, hay huellas de seres humanos de hace 40.000 años. Entonces, la pregunta es, ¿por dónde llegaron estas personas? Si decimos que hace 11.000 años cruzaron el estrecho de Bering, ¿cómo encontramos huellas humanas de hace 40.000 años? Y nos explican que muchos empezaron o ingresaron por ciertas costas del Pacífico, es decir, ya había gente que tal vez de cierta manera se perdió en navegación y logró cruzar esto. O podríamos decir que en el periodo de glaciación existió una especie de puente gigantesco entre el Océano Pacífico de la parte de Asia inferior a Asia del Sur y la gente cruzó. Es muy extraño, son teorías, pero existen. En sí, todos somos forasteros. No podemos decir de que las personas en sí pertenecen a un lugar. Todos hemos sido migrantes algún día, desde nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, hasta posiblemente nosotros podemos migrar a otro país. Eso ha sido todo. Es una breve introducción sobre el origen y migración del ser humano. Esto les sirve para complementar el video de la clase también con los postulados de Charles Darwin que está anexado en el video de YouTube. Espero que les haya agradado. Nos estaremos viendo en las siguientes clases. Vamos a hacerlo de manera mucho más breve para no colapsar tampoco en conocimientos demasiado amplios, pero es importante que ustedes obtengan conocimientos relevantes, importantes y útiles. Muchas gracias y nos estaremos ubicando en la siguiente ocasión.